O vamos a escuchar este mensaje, el cual titulé una frase que me encantó mucho, que hace tiempo la leí y me agradó mucho, y dice así: todo termina con un nuevo comienzo. Por favor, repítanla ustedes. Ahora todos juntos: todo termina con un nuevo comienzo. Es como el ciclo de la vida, ¿no? Es así: el amanecer, el atardecer, el anochecer, y vuelve. El día termina con un amanecer, y así es, ¿verdad? Las estaciones del año, va avanzando el tiempo, concluye un año, empezando uno más. En la vida nosotros también, ¿verdad? Concluimos un año y empezamos uno. Gracias a Dios que terminamos 20 años y estamos en un nuevo comienzo aquí en la iglesia. El anhelo de mi corazón es que cada uno de nosotros nos renovemos, nos refresquemos, y como son las cosas con Dios, hermanos, que parece, como digo yo, que no terminamos de comenzar. Parece que no terminamos de comenzar, parece que el tiempo va transcurriendo y todavía estamos empezando. Hay algunas cosas fundamentales de las cuales yo le quiero compartir, ¿verdad? En cuanto a comenzar con Dios, comenzar con la vida espiritual, o volver a comenzar con la vida espiritual, volver a comenzar o comenzar con Jesús, y finalmente, hermanos, comenzar con las Sagradas Escrituras, o volver a comenzar, porque estamos en un tiempo en que necesitamos volver a donde todo comenzó. Amén. Entonces, por eso les voy a invitar que abran la Biblia en Gálatas, mi texto con el que quiero iniciar, una historia pues conocida de todos ustedes, y que es la historia del apóstol Pablo, pero un pasaje clave en Gálatas 1:17, que nos dice la escritura: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bien, ¿ya lo encontraron? O a lo mejor lo leí muy pronto. Vamos a contextualizar un poquitito más, ¿sí? Porque Pablo está en un momento en el que está testificando. Dice el verso 15: pero cuando agradó a Dios, esa es la gracia, esa es su fidelidad, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué Pablo decidió ir a Arabia? ¿Y por qué Pablo pues no fue con los apóstoles y les dijo lo que estaba sucediendo? ¿Por qué tuvo que transcurrir cierto tiempo? Me parece que Pablo lo dice, 14 años, ¿verdad? Pasó un tiempo largo en el cual él tomó la decisión de ir a Arabia. ¿Qué lugar o qué importancia o qué sentido tiene ir al desierto? Bueno, hermanos, pues usted debe de saber que Dios hizo grandes maravillas en el desierto, porque el desierto representa donde todo comienza, ¿sí? El desierto representa donde todo empieza, porque en el desierto del Sinaí Dios se reveló. Para el pueblo de Israel, el Sinaí era un punto de inicio en el pacto, en la comunión, en la búsqueda, en el servicio, en ser escogido por Dios y para Dios. Entonces, en el Sinaí Dios entrega su palabra, establece su pacto, dirige a su pueblo, ¿verdad? Hace promesas, muchas cosas suceden en el Sinaí. Pablo lo sabe. Por esto él toma la decisión de antes ir y consultar o hablar con alguien más. Él dice: es necesario que yo vuelva a donde todo comenzó. Y esta es una de las quizás costumbres entre muchos, cuando la fe, la vida espiritual, cuando las adversidades o los problemas están complicados y determinan volver al desierto. Entonces, piense en las historias de los personajes de la Biblia, piense en los profetas, piense en Juan el Bautista, en las decisiones de ir a dónde. ¿De dónde venía Juan? Del desierto venía, ¿de acuerdo? Porque el desierto representa el lugar donde todo comienza. Entonces Pablo, ¿verdad? Después de
vivir, no puedo decir cuántos años, si fue un hombre maduro o si ya era un hombre mayor, adulto, cuando él tiene esta experiencia con Jesús en el camino a Damasco. Pero él ya tenía una larga carrera y una trayectoria desde su infancia, en el conocimiento de las escrituras de la Torá, en el conocimiento de las costumbres de sus padres, en el judaísmo, en la tradición, ¿verdad? Estaba conocedor de todo esto, pero la experiencia que él tiene con Yeshua, para él determina algo importante y marca un cambio. Y entonces él necesita, ¿verdad?, a través de esta experiencia o por causa de esta experiencia, ir a Arabia, donde en contexto ubica, ¿verdad?, algunos ubican el monte Sinai. Volver a donde todo comenzó. ¿Para qué? Para hacer una reflexión, para verse a sí mismo, para considerar todo lo que ha sucedido y está ahora sucediendo. Pues vemos el texto anterior y ahí está el porqué. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Sí? Revelar a su Hijo en mí. Esto que Pablo lo recibió, no lo recibió de carne y de sangre. Él vino, el Señor mismo, y se le manifestó a él, se le presentó a él, se reveló a él. Entonces esa experiencia para él le hace hacer una pausa y decir: bueno, hay que comenzar de nuevo. Amén. Y puede ser, por eso digo, ¿verdad?, que algunos entre nosotros estemos comenzando y apenas estamos terminando de comenzar, o sentimos que estamos comenzando, o muchos de nosotros a lo mejor tenemos que decir: Señor, ya transcurrieron 20 años contigo, ya pasó, Señor, ya viví, ya escuché, ya he visto, y necesito comenzar de nuevo. Entonces, una vida de fe se comienza con arrepentimiento. ¿De acuerdo? Una vida de fe o un nuevo comienzo se inicia con la teshuvá. La teshuvá es el arrepentimiento, es el regresar a Dios, regresar al Padre, regresar a la casa de mi Padre, regresar a la palabra. Y eso es lo que por muchos años muchos han anhelado y no han sabido qué hacer o cómo comenzar de nuevo. Quieren empezar de nuevo, quieren volver otra vez al primer amor, quieren regresar a esa pasión, a esa fe, a eso que los alentaba y los hacía estar presentes, activos y comprometidos, pero no saben cómo regresar y no han podido regresar, y lo que necesitan escuchar es el evangelio. Cuando Jesús comenzó diciendo: arrepentíos y convertíos, el reino se ha acercado. Dios ha dispuesto, hermanos, el punto de inicio en el arrepentimiento. Hay muchos hermanos nuestros, ¿verdad?, que quizás no están aquí, pero que conocieron la palabra de Dios y necesitan un nuevo comienzo. Dios quiere darles la oportunidad de empezar de nuevo. Si nosotros, como seres humanos, como padres o como personas, somos a veces generosos con otros y les damos oportunidades, imagínense cuánto Dios nos dará esa nueva oportunidad para empezar de nuevo y hacer las cosas mejor. Amén. ¿Quieren alabar a Dios con un aplauso por su misericordia? Gloria sea al Señor. Bueno, alguien necesita un nuevo comienzo, porque podría estar sintiéndose así: me he equivocado, lo he estropeado todo, he hecho un lío de cosas en mi vida, a mí me gustaría empezar otra vez. Me gustaría empezar otra vez. ¿Cómo tu vida difiere de lo que antes eras al convertirte al Señor, a quien hoy eres? ¿Qué nuevo comienzo con Jesús deberías tener en esta vida? ¿Y quién en tu vida necesita escuchar que Jesús da un nuevo comienzo, que en Él hay una nueva oportunidad? ¿Y cómo puedes llegar a ser tú una persona que experimente un nuevo comienzo? ¿Les gustaría, hermanos, saberlo? ¿Les gustaría experimentarlo? Amén. Pues espero que con la ayuda del Señor hoy podamos decir algunas partes fundamentales que les puedan ayudar a ustedes, hermanos, a retomar las cosas otra vez, ¿sí? O a seguir adelante, o quizás revisar algo. Bueno, pues vamos a dejar que la Biblia hable. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3.
Dice la Escritura: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conocemos, hermanos, que Jesús está un momento hablando, en este momento está hablando con Nicodemo, que es un principal entre los sacerdotes del templo, ¿sí? Y imagina el diálogo con una autoridad religiosa y una autoridad en su momento allí. Y Jesús, ¿verdad? Le está diciendo: necesitas empezar otra vez. Necesitas empezar porque a lo mejor no has entendido, no has visto, no has captado. Con todo el historial y el acervo que este hombre tenía, ¿volver a empezar? ¿Sería necesario volver a empezar? Sí, era necesario. Era necesario que él volviera a empezar para poder entender el sentido de la Torá, para poder entender el mensaje de Dios, para poder identificar al Mesías, porque no lo veían, no lo palpaban, no lo reconocían. ¿De acuerdo? Y el Señor le dice: necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento marca el comienzo, ¿sí?, de una vida espiritual. Es fundamental que aquel que ha reconocido al Mesías experimente el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que creo que todos nosotros venimos de una idiosincrasia, de una denominación, de una secta o de una religión. Y cuando experimentamos, como Pablo, un encuentro que marca nuestra vida en antes y después, al reconocer el poder de salvación de Dios hacia nosotros, entonces, hermanos, sabemos que ese acervo y esa historia necesita, ¿verdad?, ser revisada otra vez. ¿Sí o no? Cierto. Para que entonces, hermano, tengamos pilares fundamentales en nuestra vida con el que nos guiemos. No se trata de una vida religiosa, hasta cierto punto no es malo y es aceptable para la mayoría de las personas, pero eso no es lo que Dios quiere traer sobre nosotros. Lo que Dios quiere establecer con nosotros es una relación personal. Lo que Dios quiere establecer con nosotros es un vínculo, es mantenernos conectados todo el tiempo. Y puede ser, hermanos, que nuestros años en el pasado lo único que hayamos hecho es acumular y acumular paja religiosa. Pero si, como Pablo, nos detenemos y nos vamos al inicio otra vez, volvemos al origen y somos capaces de quitar lo que hayamos supuesto de que esto agradaba a Dios o era su voluntad o era una muestra de adoración, hermanos, puede ser que nos despojemos y nos quedemos con la esencia, aunque sea un grano de semilla de mostaza, aunque sea, pero es algo, hermanos, ¿sí? Pero es algo, no importa cuán pequeño sea lo que tú tengas de Dios, pero que sea genuinamente de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver Hechos 15, verso 17 al verso 22. Esto es un texto también fundamental. Se los explicaré en un momento. Hechos 15, miren, hermanos amados, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, dice el verso 17: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Pausa. Tenemos que explicar, hermanos, que el apóstol Pablo ha hecho viajes misioneros y, sorpresa, en la sinagoga ha sido rechazado y un poquito un porcentaje mínimo de la congregación judía ha creído en el Mesías, pero las autoridades ya lo había profetizado el Señor, lo han rechazado y Pablo determina ir a los gentiles. Y la sorpresa es que los gentiles creen al Mesías, creen al mensaje del Evangelio y están viniendo en cantidades incontrolables. Son multitudes las que están llegando al Evangelio de los gentiles. Así que hay un dilema: ¿qué se hará con estos gentiles? ¿Habrá salvación para estos no judíos? Y la Escritura, hermanos, dice, por eso está citando a los profetas. Aquí está citando Simón, ¿verdad? Está citando a los profetas cuando dice de todos los gentiles, y todos los gentiles es la plenitud de los gentiles. Algunos de ustedes habrán escuchado sobre la profecía de la plenitud de los gentiles. Es lo que está citando aquí, la plenitud de los gentiles que van a entrar, que van a ser salvos y van a ser pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A su nombre, a Dios sea toda la gloria. Por eso, hermanos, somos salvos. Amén, por su gracia. Entonces, miren, dice aquí el verso 18:
dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces decimos esto, hermanos: la conversión es un comienzo en la vida espiritual. Amén, diga conmigo: la conversión es un comienzo a la vida espiritual. ¿A qué me convierto? Me convierto a Dios. Me estoy convirtiendo al Señor, me estoy convirtiendo a Dios. O sea, estoy haciendo la teshuvá, estoy regresando a Dios. Dios no está pretendiendo meternos en un cajón hecho por los hombres, como lo quiera expresar, ¿verdad? Y lo digo con conocimiento de causa. Dios no está buscando que usted se transforme en una persona solo religiosa. Dios no está buscando que usted solo cumpla con una religión. Dios no está buscando que usted sea fiel a una denominación, a un grupo. Dios quiere que tú te conviertas a Él. Amén. Es clara la palabra, ¿no? Dice convertirse a Dios. Ellos dijeron convertirse a Dios, no a la religión. Convertirse a Dios. Ahora dice, sino que se les escriba, y este es el texto clave. Esto es, hermanos, con lo que hay que terminar para empezar. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo leo una vez más. Sino que se les escriba, aquí ya hay una instrucción, aquí hay un mandamiento, aquí hay una orden, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Voy a explicar este versículo lo mejor que pueda hacerlo, amados hermanos. No tengo todavía más elementos que los que les puedo dar en este momento, pero les quiero decir que en poco hemos podido entender la profundidad de este versículo, ¿sí? Hemos podido entender poco de este versículo. Entendemos de esta manera, o a lo mejor a mí me lo explicaron, o cuando yo lo leía me dijeron, se trata de que no comas lo ofrecido a los ídolos. Bueno, incluido no practicar la idolatría. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. De ahogado, que era, ¿verdad? Un animal muerto, ahogado, contaminado. Y de sangre, la sangre no se debe de comer. Ahora, si hacemos una revisión, que eso es lo que gracias a Dios he podido llegar y he podido ver, el sentido del texto es este. Hay tres cosas aquí. Hay tres cosas aquí de las cuales son señal de que tú te convertiste. La primera es que no tienes imágenes en tu casa, no tienes ídolos en tu vida. Ya dejaste afuera la idolatría sencilla, la más sencilla, fuera de esto de tu vida, ¿ok? Y obviamente si tú llegas a saber que un alimento está ofrecido a cierto ídolo, tratas de no comerlo, ¿verdad? Evitas. Pero hay veces en que tú no sabes qué estás comiendo, o sea, no puedes preguntar. Eso es la sabiduría de la Escritura que Pablo más adelante comenta. Siguiente punto con respecto a esto, ¿verdad? Si no hay comunión entre el pueblo judío y la comunidad de gentiles creyentes en el Mesías, si ellos no establecen una dieta para compartir en común, entonces ahí hay otro problemilla. No van a poder, porque unos no comen de esto y otros no comen de aquello, y entonces no va a haber esa comunión del cuerpo de Cristo, ¿ok? Somos un cuerpo en Cristo, pero no es todo lo que quiere decir, no es todo lo que dice el texto, porque aquí hay que pensar, ¿por qué pedir estas cosas a los gentiles que no conocen Torah? ¿Por qué pedirle estas cosas elementales a ellos? ¿Qué gravedad tiene? ¿Qué gravedad tiene? ¿Sí? Y ahí es el punto a donde encuentro, hermanos, el sentido. ¿Por qué Dios pidió acabar o detener con esto, ya no proseguir, si tú verdaderamente te has convertido? Si tú realmente te has convertido, si tú verdaderamente dices, yo sí comienzo, sí he creído, sí me he rendido, sí me he arrepentido, entonces esto es claro, es evidencia de, en primer lugar, idolatría. No más idolatría, no nada de idolatría. Porque es un pecado grave con el cual un gentil no podría comenzar su vida de fe. Porque, hermanos, es una infidelidad a Dios. Por eso el mandamiento de Dios, Éxodo 20, no tendrás ídolos. Lo primero que Dios pide es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es suficiente. Amén. No lo necesitas, ya no necesitas a otro Dios, porque el que tienes es todopoderoso. Y a su nombre,
A Él sea toda la gloria, Él es todo suficiente, ya no necesitamos más. Entonces buscar otro Dios fue, hermanos, cuando Israel adoró el becerro de oro, fue una infidelidad, y eso condujo a establecer cosas que Dios, ¿verdad?, no había dispuesto, pero aún lo tuvo que hacer. Amén. El pecado de la idolatría. No puede haber comunión con Dios con esto, fuera. Número uno. Número dos, hermanos, cuando habla de la inmoralidad sexual, es la fornicación. Está tratando de referirse a todo el desorden que puede suceder, porque está implícito el mismo principio, el principio de la fidelidad. ¿Sí? El aspecto de la fidelidad, fidelidad con Dios, ser fiel a Dios. Primero, no tengo dioses ajenos. Fidelidad, ¿verdad?, en el pacto del matrimonio, porque otra relación ajena es infidelidad. Y entonces, ¿es un problema serio? ¿Sí o no? Sí es un problema serio, sí es un problema complicado, sí es una situación muy compleja. Alguien que quiere entrar con las cosas del Señor no lo va a lograr. Alguien que está anhelando tiene que terminar con esto, ¿sí? Tiene que detenerlo, tiene que pararlo, tiene que limpiar, tiene que ordenar. Si es necesario romper relaciones, ¿sí? Si es necesario terminar. Por eso todo termina con un nuevo comienzo, y esta es la evidencia de que se terminó algo y ahora algo nuevo está comenzando. Los gentiles no tienen instrucción de los mandamientos de Dios y no saben los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí está clarísimo. Entonces aquí se está citando algo que sería una gran barrera que impediría que una persona comience de verdad y disfrute y viva y crezca en el Señor. La tercera cosa, que es un poco más complicada porque la traducción lo ha hecho así, pero cuando nosotros decimos comer ahogado y sangre, pues no representa un pecado tan grave. ¿Sí? Si entendemos que es esto, no representa un pecado tan grave. ¿Y por qué lo tuvo que anunciar? A comparación de la fidelidad a Dios y a comparación de la fidelidad en el pacto matrimonial. No, hermanos, se refiere al suicidio. El texto se refiere a cometer homicidio. De sangre quiere decir matar o ser un asesino, ¿sí? O vivir en una situación de esta donde haya sangre. No es el alimento lo que está refiriéndose, sino es al suicidio, homicidio y esta clase de pecados. ¿Será verdaderamente importante no estar allí? A lo mejor no lo sé. ¿Alguno alguna vez se comió unos taquitos de moronga? ¿Sí o no? A lo mejor. Sí, no, cuando vio, ya lo empacó. Y dije, ay, ya pequé, perdóname, Señor. Pero nada más. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando se está en un asesinato? Ay, ya lo maté, perdóname, Señor, ya lo maté, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la Escritura. Este es el sentido a lo que se está haciendo referencia. Hermanos, no idolatría, no inmoralidad, y no caminar en este tema de la sangre, de la violencia. O sea, un cristiano, hermano, no está en este asunto, ¿sí? Un creyente no está en ese asunto. ¿Qué sucedió con Pablo? Voy a fortalecer más este concepto. No, Pablo estaba, él no los mataba, él consentía la muerte de los cristianos, ¿verdad que sí? En el asunto andaba. Quizás sus manos nunca derramaron sangre, y por eso puede ser que Dios tuvo compasión de él y dijo, está bien, pero vas a ver lo que es servirme y amarme, ¿sí? ¿Están aquí, hermanos? Pero él no derramó, pero andaba en este asunto. Y Pablo cortó de tajo tanto que le tenían miedo. Cuando Pablo finalmente, después de 14 años, va y se presenta, nadie lo recibe. De los apóstoles nadie, más que Pedro y Bernabé, los únicos dos valientes, y eso porque eran de plomo, y Pedro porque a lo mejor todavía cargaba la espada. Dice, si me quiere aquí, yo saco la espada, ¿verdad? Ahora miren, en una de las sectas judías todavía había lugar a eso. Había lugar entre los celotes a poder, hermanos, tomar eran como una facción de violencia. O sea, estos decían, aquel anda haciendo algo, órale, en secreto, mátalo, ¿sí? Entonces, algo de eso había por ahí. Y yo espero que, hermanos, ninguno de nosotros nos hayamos tenido que enfrentar
a ninguno de estos problemas. Amén. Si no tuvimos que enfrentar ninguno de estos problemas, gloria a Dios, no tenemos obstáculo. Si tuvimos que enfrentar alguno de estos problemas, tuvimos que terminar para poder empezar. Amén. Bien, entonces aquí está el punto número 1. Comienzo en la vida espiritual. Es necesario puntualizarlo porque quizás no lo habíamos escuchado, no lo habíamos dicho. Vuelvo a leer: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agado y sangre. Siguiente: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En este momento todavía no hay rechazo. En este momento todavía no han entrado los gentiles a la congregación, a la sinagoga, a la comunidad. Eso es posterior. Jacobo, Santiago, está pensando, ¿verdad?, que va a haber apertura y que aquellos que no conocen los mandamientos de Dios y no saben cómo adorar a Dios y no saben cómo agradar a Dios, cuando menos estas tres cosas van a suceder en ellos, les van a avisar, ellos ordenan su vida y entonces vengan, y aquí en cada Shabbat, en cada lectura de la Escritura, van a empezar a aprender cómo adorar a Dios. Eso es lo que significa el verso 21, porque si no lo conectamos con eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique? O sea, se refiere a la Torah, hermanos, ¿sí? Santiago el apóstol está enseñándole que a los gentiles se les va a enseñar la Biblia, a los gentiles se les va a enseñar los mandamientos de Dios, se les va a enseñar la ley de Dios en lo que corresponde a ellos, obediencia a Dios. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces espero que en este sentido, hermanos, ninguno de ustedes necesita comenzar de nuevo, pero si necesitas comenzar de nuevo, este es el tiempo. Amén. Voltee con su hermano de junto y dígale: este es el tiempo. Amén. Bien, vamos a continuar. Segundo punto, hermanos. Todo termina con un nuevo comienzo, y para muchos de nosotros acercarnos más al Señor y conocerlo desde su intimidad, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un privilegio, ha sido algo indescriptible, ha sido como estaba de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escuchen lo que voy a leer. Juan 3:16. Levante la mano quien nunca haya escuchado Juan 3:16. Eso pensé. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. En otra oportunidad hablaremos acerca de lo que es creer en Él, la emunaj, la fe en Él, creer en Él. Pero para este momento solamente, hermanos, yo quiero decir que si necesitamos un nuevo comienzo, o si necesitamos entender quién es el Hijo de Dios, ¿sí? Según la Escritura, en una perspectiva en la que a lo mejor ahora ya lo contemplas, pero hace mucho tiempo atrás no. Y es esta: un comienzo con Yeshua. Un comienzo con Yeshua. Hay mucho que enseñar, hay mucho que compartir, pero es necesario, hermanos, ir poco a poco. Cuando tú lees Hechos capítulo 26, te das cuenta, hermano, sin sacar de contexto. ¿Me quieres acompañar, por favor, rápido? Hechos 26, cuando Pablo está relatando su testimonio de cómo él, ¿verdad?, recibió esta revelación del Mesías y entonces cambió su vida, ¿verdad? Y lo que tenía él como muy valioso, atesorable por sus grandes logros, éxitos, los dejó de lado y volvió a comenzar, pero ahora siendo un humilde siervo del Mesías. Y él mismo diciéndose: yo el último, así el más pequeño, como abortivo, como el... Por eso es Pablo. Pablo es pequeño. Pablo significa pequeño. Yo el más pequeño de los apóstoles. Él va relatando su testimonio y dice 26:14: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Pequeña pausa. Los acompañantes de Saulo comentan algunos que eran griegos. Era como una guardia de soldados griegos romanos. Ellos no conocían el hebreo, no conocían el arameo, no entienden
nada. Pero Pablo sí entiende la lengua hebrea aramea, es su lengua natal, la lengua sagrada. ¿Y cómo se establece este diálogo entre el Mesías y él? En la lengua hebrea. Dice, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas letritas, hermanos, se nos tradujeron a nosotros por necesidad, sea al griego y luego al español, como fuese. Pero si estuviera el diálogo hebreo aquí, no lo entenderíamos, ¿verdad? A menos que supiéramos el hebreo. Bueno, esa conversación sigue en lengua hebrea. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pues que, hermanos, en la lengua hebrea Yeshua es el nombre correcto, ¿sí? Entonces esto es lo que la Biblia da de evidencia para poder reconocer, hermanos, que el nombre de Jesús en su lengua y en esta conversación fue pronunciado en esta manera: Yeshua, en el hebreo, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que decirlo, hermanos. Si tú has creído en Él y si tú le has recibido, pues tiene que suceder esto, que tú, ¿verdad?, de oídas le has oído, así como muchos, Dios bendiga a muchos, ¿verdad?, que son realmente gente que quiere conocer al Señor entre las diferentes religiones, pero que no ha podido entrar más a fondo. De oídas le oyen. Escuche, hermanos, por favor, esto no es una locura, es una verdad. De oídas oyen y hablan de Jesús sin conocerle. Por eso muchos judíos dicen, ¿verdad?, ellos no le entienden y creen en Él. Nosotros los judíos le entendemos, pero no creemos en Él. ¿Sí? Porque esto es acercarte al Señor y reconocerlo, ¿sí? Él es Yeshua, el Mesías. ¿Qué importancia y qué relevancia tiene hoy? Toda la relevancia. Toda la relevancia, porque entonces tú te das cuenta que muchas pinturas, que muchos maderos y que muchos rostros no son lo que debe ser, no son lo que Él es. Por eso necesitas un comienzo con Yeshua, Yeshua el Mesías, ¿verdad? Mateo 11:28. A ver, vamos a seguir aquí. ¿Cuántos ya lo encontraron? Amén, todavía están despiertos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí. Si quieren leemos el siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, mi enseñanza. Él es un rabí, Él es un maestro, ¿sí? Él es un conocedor del campo. Él conoce el campo, una evidencia más, porque sus parábolas siempre hablan de la agricultura, hablan del campo, de la semilla, del trabajo, del jornalero, de estas figuras, ¿de acuerdo? Él conoce esto, ¿ok? Entonces él está diciendo: mi yugo y mi carga, mi enseñanza, mi instrucción, la forma en que te voy a mostrar la palabra de Dios no es difícil, es clara, es sencilla, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces tú necesitas tener un nuevo comienzo con el Señor, un nuevo comienzo donde Él, como con Pablo, se revele tal cual es y se muestre como es, y tú logres, ¿verdad?, quitar la paja de lo que la historia en el cristianismo le añadió a la persona de Jesús, ¿sí? Le añadieron y le añadieron y le añadieron fuera del texto. Entonces por eso la gente piensa que en un palo, que en una imagen, ¿verdad?, está el Mesías, está el Señor, y eso no es verdad, ¿sí o no? Esto no es así. Esto es una revelación, queridos hermanos. Esto es que Él se revela a nosotros, que Él se muestre a nosotros. Platicábamos, decíamos, escuche un momento, una pausa nada más, un comentario. ¿Qué tipos de personas hay en este mundo? Las que escogió Dios y las que Él no escogió.
Las que Él no escogió, ¿qué culpa tienen? Dios no las escogió, Él es soberano de todas maneras. Y las que Él escogió, ¿qué mérito tienen? Como para que les hiciera Él, estos sí y ellos no. Ahora que por ADN, por antepasados, por herencia generacional de maldiciones, y entonces los demás, ¿qué? La Biblia dice en Romanos 3 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en Romanos 1 dice: los gentiles no temen a Dios y adoran ídolos. Los judíos no obedecen la Torá, son desobedientes, ¿sí? Así que Romanos 3, judíos y no judíos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios por su gracia muestra su salvación. Y el asunto es este: el evangelio es predicado a todos y todos tienen la responsabilidad de escoger la vida. Escoger la vida es un mandamiento de Dios, ¿sí? Por eso Él lo ha hecho tan simple para que cualquiera lo entienda. Escoge pues la vida para que vivas. Es la decisión de cada persona elegir si acepta caminar con Dios o no acepta. No podemos culpar a nadie más, porque entonces hay que juzgar a otro. ¿Y a quién juzgará Dios? Porque no aceptó por culpa de su papá o su hermano o aquel o el vecino. No, cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios, ¿sí? Entonces cada uno elige aceptar o no aceptar. ¿Y por qué una persona no acepta cuando yo le predico y pasan 10 años y acepta? Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Que así ha sido con muchos de nosotros y será. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Con muchas de las personas que conocemos y que estamos orando por ellos. Amén. Gloria sea dada a Dios. Entonces, hermano, creer en Yeshua. ¿Cómo le has conocido tú? ¿Qué también le has conocido? ¿Le has conocido por la pintura? ¿Le has conocido por la liturgia? ¿Le has conocido por la tradición de tus padres? ¿O por la costumbre, por la religión popular? ¿O le has conocido por lo que la Biblia dice? Por eso, mi amado, yo insisto y vuelvo a repetirlo, que el conocimiento de la palabra es autoridad. El conocimiento de la palabra es poder. Todos deberíamos de estar apresurados escudriñando las escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor entonces. Aleluya. Sí, Señor. Concluyamos, hermanos. Tercer punto, y esto es lo que estamos diciendo en relación con la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Les pido por favor se pongan de pie un momento. Lo leemos juntos en voz alta. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, versículo 16. ¿Listos? Díganme amén. Amén. Todos juntos. Y que desde la niñez has sabido sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tome lugar, tome asiento. Comenzar con la Biblia para algunos de ustedes puede ser el inicio apenas del conocimiento de la escritura. Para muchos va a ser un reinicio. ¿Cuál, pastor, es este reinicio? Dos piezas fundamentales, y hablar de dos piezas fundamentales no es de hablar de dos cosas diferentes. Miren, hermanos, este atril, ¿cómo está? ¿Es un atril? Sí, ¿verdad? ¿O son dos atriles? ¿Son dos atriles? Usen la lógica. Es un atril, pero tiene dos bases, ¿verdad? Pero es uno. Perfecto. Hay dos bases que hay que conocer y conocerlas bien. Número uno, la Torah, y número dos, la Besora. Torah, ¿qué es la Torah? La ley de Moisés. Hermano, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está en conexión con la ley de Moisés, ¿sí? Una columna fundamental. Quien es docto en las escrituras es porque conoce la ley de Moisés. Alguien que no es docto en la escritura es que no conoce la Torah.
no sabe Torah, no es docto en la escritura, según la Biblia, no según yo, según la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Alguien docto es alguien que conoce la Torah. ¿Por qué? Porque es un pilar, sostiene los 5 primeros libros, porque de ahí lo que continúa en adelante va a ser en relación con eso, obedecieron o no obedecieron. No, pues es que no hubo tiempo, no, pues es que las guerras, no, pues es que los paganos cananeos, no, pues es que los reyes, no, pues es que, ok, divididos, desobedientes al cautiverio. Los profetas dicen, miren, qué Dios tan grande, ya los corrigió porque son sus hijos, pero los va a restaurar otra vez. ¿Cómo los va a restaurar? Pues para que obedezcan, hombre. ¿Sí o no? Sencillo, ¿verdad? Dios dice, venga, obedezca mis mandamientos. Dios, la Biblia dice que no son gravosos, no son gravosos sus mandamientos. Nos es difícil a nosotros, pues porque somos pecadores, somos bien chismosos, bien mentirosos, somos de veras, que qué bárbaros. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Volver. Pero como ya nosotros vamos o íbamos, ¿verdad?, encarrerados en el pecado y a la muerte, a la condenación, al infierno, la besorá, ¿verdad? La gracia, el favor, el anuncio, el cumplimiento de la restauración de todas las promesas de Dios para todo aquel que es su pueblo. Entonces el anuncio del evangelio, ¿qué hace, hermanos? Nos ofrece la salvación. Dios nos perdona, Dios no toma en cuenta nuestros pecados, Él nos justifica, Él nos ama, nos revela así su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién hace eso, mi querido hermano? ¿Sí? Cuando ya hay un argumento, una sentencia clara que te dice, estás destituido, vas a morir, vas a ir al infierno. Pero dice que el Señor clavó en la cruz esa sentencia, no la ley, no la Torah, sino la sentencia, la acusación en la cruz. Aquí está el pago. Sobre Él fue nuestra maldad y por sus llagas fuimos curados. El Nuevo Testamento, por decirlo de esta manera, no está desconectado del evangelio, hermanos, sino que es reiterativo, o sea, es repetitivo, o sea, vuelve a afirmar lo que Jesús habló y enseñó, ¿sí? Lo vuelve a decir una y otra vez, enfocado quizás ahora en situaciones particulares de las comunidades de creyentes en Corinto, en Gálatas, en Efesios, ¿sí? En esas comunidades, esas problemáticas, y vuelven a repetir el evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, aquí está, ¿verdad? Qué buena ilustración encontré bien rápido, ¿no? Hay conexión, una Biblia, una palabra de Dios. Le podemos llamar Biblia porque es el nombre más popular, pero la Biblia, antes de que se llamara la Biblia, se llamaba las Sagradas Escrituras, o el Tanaj, o la Torah. Torah es instrucción, ¿sí? Torah es instrucción. Entonces en tus manos tienes el manual de las instrucciones de Dios, que te muestran tu condición, que te dicen, mira, si tú caminas en obediencia o no. Es como un espejito, ¿sí? Pero después te dice, a pesar de todo, yo te quiero perdonar, yo te quiero mostrar mi misericordia, ¿verdad? Eres un diamante que yo encontré enterrado en lo profundo de la tierra, y que con un ducto succioné para no lastimarlo, para no rasparlo, no lo toqué directo. Tomé alrededor de él, aún con tierra, aún con cosas alrededor de él, y lo saqué. Y yo voy limpiando y perfeccionando hasta el día que vuelva. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto? Él perfeccionará todo lo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Así que, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Te está refinando, te está perfeccionando, te está quitando el exceso que había a tu alrededor. Esa es su gracia, esa es su fidelidad, esa es su misericordia. ¿Quieres darle un aplauso a Él? Dale la gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a Juan 5:39, y esto es el final ya.
Vemos a una comunidad con una vida de fe, una vida religiosa, pero Dios quería algo más que eso, quería que entendieran. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Yeshua el Señor, y no queréis venir a mí para que tengas vida. La verdadera Torah es la que te lleva al Mesías, ¿sí? La verdadera Torah de Moisés es la que te lleva al Mesías, porque el Mesías te va a llevar a la Torah. Él te va a enseñar, Él te va a enseñar cómo agradar a Dios, Él te va a enseñar cómo obedecerlo aun cuando esté fuera de tu capacidad. Es su fidelidad, es su poder, es el que te va a tocar, que vas a sentir que tú anhelas y quieres. Es el Espíritu de Dios en ti. Amén. Bueno, hermanos amados, pues entonces, ¿cuánto hemos aprendido de la Escritura? ¿Necesitamos volver a comenzar? ¿O estamos comenzando, pero necesitamos hacerlo ya? Amén. Pónganse de pie. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios nuestro. Sabemos que eres un Dios tan grande y maravilloso, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros. Y aún, Señor, y aún que siendo, Señor, imperfectos, y aún que siendo que nosotros mismos a veces nos desanimamos a nosotros mismos y nos complicamos